bien, buenas noches, bienvenidos a Corea del Centro. Bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, el prácticamente presidente electo, o digamos muy cerca de ser presidente electo, Alberto Fernández, está con nosotros. Alberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo bien, con un poco de tos, anoche tuve un poco de frío. Estoy medio dormido, medio resfriado, medio con tos, pero contento, bien. ¿Preocupado? Perdón, ¿eh? No, preocupado con la preocupación que puede tener cualquier argentino con lo que pasa en el país, ¿no? Que es una preocupación que debe ser razonable. Porque lo que uno ve es una enorme dificultad del gobierno para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta. Y lo peor es que no solamente no los resuelve, sino que los empeora. Eso es lo peor. Pero bueno, confiando, me parece que ayer la gente dio un veredicto muy claro. 2/3 partes de la Argentina rechazaron al gobierno. Y lo que más preocupa es verlo al presidente ratificar el rumbo, ¿no? Porque ahí cuando yo veo esas cosas, más allá de que todos han sido cuidadosamente coacheados para decir que escucharon, fue la palabra repetida 500 veces por la gobernadora Vidal y por el presidente Macri. La verdad que escucharon, pero no entendieron nada, ¿eh? No entendieron nada. No entendieron porque lo que vimos en la conferencia de prensa de Macri es virtualmente vamos a seguir haciendo lo mismo. Y la culpa la tiene el kirchnerismo por lo que pasó. Es un caso impactante, es un gobierno que durante 4 años se lo pasó diciendo que todo le salió mal por el gobierno anterior. Y cuando está terminando su gobierno, dice que todo le sale mal por el gobierno que va a venir. Es realmente impresionante, realmente impresionante. Y lo que me preocupa es que en el medio estamos los argentinos. En el medio de todo esto estamos los argentinos. En manos de gente que no tiene la menor idea para dónde correr frente a estas crisis. Eso es lo más preocupante. Y en esos términos, la verdad, más allá de la enorme satisfacción por la cantidad de gente que nos acompañó, porque estamos contentos, porque sentimos que la gente valoró nuestra propuesta, entendió que hay una alternativa de cambio, más allá de todo esto, lo que uno también ve es eso. Es este presidente desbocado, enojado con la realidad, que dice voy a insistir en lo mismo y la culpa la tiene el kirchnerismo que por lo que hizo. Ahora es muy largo, ¿no? Porque un día y el peso saltó 10 pesos. Y sí, sabemos que más inflación de golpe, pero, eso es además devaluación, pobreza. Es muy impactante porque la mitad de la Argentina nos ha votado, ¿no? Y él sigue insistiendo que somos lo mismo que Venezuela y que vamos a tener los mismos problemas que Venezuela y que somos... La verdad es que decir eso es como arruinarse la vida él mismo, porque el que se está complicando la vida como gobierno son ellos. Demos por cierto que los inversores externos le creen. Está dando un mensaje absolutamente para espantar a los que él necesita que lo acompañen. Pensemos que el que compra dólares hoy le cree. Está dando el mensaje exacto para que le vaya mal. Es una cosa muy incomprensible. Alberto, ¿él te llamó? No. O sea, miente cuando dice que te llamó. Sí, por ahí tiene un teléfono que no sé, yo no tengo ni idea. A mí no me llamó. A mí me escribió Frigerio, que me felicitó y le agradecí. Hablé con Emilio Monzó, son los únicos 2 con los que hablé. Porque hoy dijo que llamó a todos los candidatos que son candidatos, que pasaron las PASO, todos dijo. Bueno, o sea, capaz que alguien se hizo pasar por mí, a mí no me llamó. Ahora, si te llamara, si te convocara para establecer una estrategia conjunta de aquí a diciembre, ¿irías, no irías? Mirá, yo obviamente quiero que los argentinos dejen de sufrir. Y este gobierno solo los hace sufrir. Y si pudiera hacer algo por ayudarlo a que no les pongan más padecimiento y más sufrimiento a los argentinos, lo haría. Pero yo no quiero mentirle a la gente. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo no soy nada, ni siquiera soy presidente electo, soy un candidato. Ni siquiera pasé la primera vuelta, soy un candidato. Yo no manejo, mi lapicera no firma decretos, mi lapicera no firma resoluciones, yo no manejo la botonera del Estado. ¿Cómo lo puedo ayudar a Macri? Ahora, ¿Qué es lo que quiere Macri? ¿Cómo piensa Macri que lo puedo ayudar? Porque además lo que él dice es que quiere hacer lo mismo. Está orgulloso de lo que hizo. Yo no puedo creerlo, 4,5 millones de pobres creó y está orgulloso de lo que hizo. Es incomprensible. Y dice que el problema es que en el mundo están asustados por nosotros. Yo estuve acá con ustedes como antes de la elección y yo les dije a ustedes que a mi juicio lo que se veía venir era un mal momento económico porque toda la estabilidad económica estaba atada con alambres, no era real, era absolutamente ficticia.
el dólar no valía lo que valía, porque solo valía así si pagaban 65 puntos de tasa de interés. Y que en cuanto a eso se moviera un poco, todo se iba a desbalancear. Pero hoy están pagando 75. Y claro, porque es lo único que saben hacer. Cuando el dólar se sube, suben 10 puntos la tasa del ELIX. Es lo único que saben hacer, no tienen otra idea. Ahora, si lo tuvieran de asesor a Einstein, Einstein le hubiera dicho su famosa frase: no sigas haciendo lo mismo porque no solo vas a encontrar estos resultados. Ahora, no hay un punto que, no digo que tenga razón, pero que hay un diagnóstico que a vos debería preocuparte, es decir, que ante el rumor de que el gobierno puede ganar, los mercados suben. Y ante la evidencia de que el gobierno pierde, los mercados se derrumban. No, claro, y sí que me preocupa, por supuesto. Y yo por eso hago un enorme esfuerzo por hablar con todo el mundo y hablé con el fondo. Vos me preguntás esto, pero el informe del fondo, cuando yo hablé de la LELIX, el fondo salió a contestarme. ¿Y qué dijo el fondo? Dijo que la Argentina no tenía riesgo porque los candidatos, todos los candidatos garantizaban la estabilidad de la economía. No lo dije yo, lo dijo el fondo. El que crea la idea de la inestabilidad es objetivamente Macri. Es Macri, con su prédica de que nosotros somos Venezuela, de que nosotros no queremos pagar la deuda. Es Macri. Ahora, que yo no quiero que la Argentina funcione con tasas de interés del 70%, efectivamente, no quiero que la Argentina funcione. Déjame insistir con una idea. Hay un problema, no sé si es un problema, pero una manera que funciona la vida, y una manera errónea, pero sí funciona, que es que las percepciones de los mercados, que son arbitrarias, que son caprichosas, que se manejan como si tuvieran convulsiones, dicen, bueno, gana Macri, nosotros nos quedamos. O por lo menos en el corto plazo nos quedamos. Gana Alberto, gana el kirchnerismo, es lo que hoy el Financial Times decía de populist candidates o algo así. Entonces los mercados, cuando lo que está diciendo Macri es, si ganan ellos, los mercados se rajan. ¿Qué vas a hacer con los mercados en ese sentido? ¿Pero qué son los mercados? Yo me pregunto esto. Evidentemente un montón de gente que maneja fondos de inversión, fondos... A ver, porque acá hay dos partes, ¿no? Están los mercados que compran bonos, los fondos de inversión que compran bonos. Esos tenedores de bonos miran lo que vale el papel hoy y se dan cuenta que ese es un papel en default. Los bonos han caído, no hoy, antes de hoy han caído estrepitosamente. Nadie piensa que Macri puede pagar esta deuda. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. ¿Qué quiere decir default? ¿En boca de un candidato que acaba de sacar esa cantidad? No, yo no, los mercados lo dicen. Vos fíjate lo que vale un papel. No, dicen que es muy alto el riesgo de que entre en default. No dicen que es un default. No, lo que te digo es que cuando vos mirás cuánto valen esos papeles en el mercado, son precios de un país en default. ¿Entendés? No son precios de un país competitivo. Son precios de un país con alto riesgo, no es lo mismo. Claro, no, lo que te digo es que el precio está tan por el piso que el mercado ya descuenta que esos papeles van a ser difíciles de cobrar. Eso es tan claro como eso. ¿Y van a ser difíciles de cobrar? Pero y si con la construcción que ha hecho Macri es muy difícil, obviamente. Ahora... ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Es una renegociación, una cesación de pagos? No, eso quiere decir que vos vas a tener que, básicamente, poner en marcha la economía, exportar y conseguir dólares. Pero al que tiene los papeles, ¿qué le haces? Y a medida que vayan cayendo veremos, porque no sé las fechas de vencimiento. Lo peor es que esos papeles, gran parte de esos papeles, tienen fecha de vencimiento inmediata, porque Macri se endeudó a muy corto plazo. A muy corto plazo. No lo tenemos tanto el problema en el 2020. En el 2021 tenemos un problema mayor. Entonces... Pero abonando, yo escucho esto, sí. Estoy Wall Street y digo, Alberto Fernández va a declarar la cesación de pago. Lo que está yo diciendo no voy a declarar no lo voy a pagar. De pago. Lo que estoy diciendo es que el mercado da por cierto que esos bonos tienen poco valor porque son difíciles de cobrar. No lo digo yo, lo dice el mercado. Pero a continuación pregunto si vas a pagarlos o no. Pero obvio, si los únicos que no defaultearon en la Argentina fuimos nosotros. Los únicos que... Yo viví en la Argentina en default, Yo no quiero caer en default. No quiero de ningún modo. Es muy costoso salir del default. Ahora, Macri nos dejó en default. Si nosotros no tuviéramos el auxilio del Fondo Monetario, Argentina estaría en default. Y el manejo que hizo Macri, el uso que hizo Macri de los recursos del fondo fue patético. Patético. Cuando dice Macri, no, bueno, pero lo que pasa es que hay que medir porque con un gobierno kirchnerista, como dice él, no va a haber futuro, no va a haber futuras inversiones. ¿Qué inversión trajo Macri? Se fueron todos los semestres, María, no trajo nada Macri. No consiguió un inversor potente Macri. Lo único que consiguió son capitales golondrinas. Eso sí.
que vienen, compran, hacen la bicicleta financiera y después se van. Siempre. Alberto, eso sí, y eso ocurrió, perdón que termino con esto, eso ocurrió porque Duhovne apenas llegó, sacó la única norma que restringía el juego de los capitales golondrinas. no, te quería decir, hoy hubo una fuerte devaluación en la Argentina, me imagino que habrá habido fuerte fuga de capitales, no tiene los datos, pero supongo que una cosa va unida a la otra. Sin embargo, es un caso muy raro, perdón que te interrumpa, y esas son las cosas que hay que investigar como lo que ocurrió el viernes, ¿no? El total de operaciones hoy en dólares fue de poco más de 100 millones de dólares. Y si vos mirás el viernes, el jueves, el miércoles, se estaban operando alrededor de 400 millones de dólares. ¿Por qué se operaban 400 millones de dólares si no había corrida con el precio de la divisa y con 100 hay corrida del precio de la divisa? ¿Y qué crees vos? No sé. Que el Banco Que a mí me Central lo dejó parece- ir a propósito por eso te digo, no para lo sé. plantear Exactamente. con el kirchnerismo Exactamente. vuelve el caos Exactamente. y lo Por eso- soltó. Por eso digo, yo tengo el dato de cuánto se comercializó hoy. Tengo que estudiarlo un poco más. Pero es un dato llamativo. No, yo lo que- Venían comerciando viernes, jueves y miércoles alrededor de entre 300 y 400 millones por día. Y hoy con 100 se produce semejante descalabro. Yo lo que quería decirte era otra cosa. Yo hoy decía una fuerte devaluación, hay un momento de gran incertidumbre. Habitualmente, cuando la devaluación se produce así, se traslada en algún precios. ritmo a precios, Sí, con lo claro. cual va a haber el mismo presidente lo dijo hoy, dijo, claro. va a haber más inflación, lo que estamos bajando la inflación ahora se va a desnaturalizar, etcétera. Y entonces uno como ciudadano piensa, bueno, si hay un presidente prácticamente electo, es difícil porque todavía no están las primarias, porque hay un montón, y hay un presidente en ejercicio, de alguna manera tiene que haber un canal de diálogo que haya que... Pero el canal de diálogo está absolutamente abierto. Eso no, escúchame, yo creo que la Argentina tiene que terminar con los compartimentos estancos donde uno no habla con otro. Lo que digo es que yo hablo, si Macri me necesita, yo voy a hablar mañana con él, pero lo que yo no quiero es mentirle a la gente. Yo no quiero mentirle a la gente, como hace Macri. Yo no puedo resolver nada, lo va a resolver Macri. Ahora, Macri, ¿qué quiere? ¿Hablar conmigo para dejarlo a Duhovne, que tiene el 80% de su patrimonio en el exterior y gobierna el patrimonio de todos los argentinos? ¿Quiere hablar conmigo y dejarlo a Sendleris, que ni siquiera tiene acuerdo al Banco Central? Es un presidente usurpador de ese cargo y ha hecho el estrago que ha hecho con las divisas y con las reservas de la Argentina. Ahora, yo voy y hablo con Macri y estas dudas que tenemos, ¿cómo las resolvemos? No, bueno, se supone que son dos hombres de Estado que tienen los dos un mismo problema, que es evitar... No, que en yo estos soy un 3 hombre de meses- Estado. Yo la verdad es que conozco el Estado. Si por hombre de Estado quiere decir alguien que conoce el Estado, yo lo conozco. No me aventuraría a decir que Macri lo conoce. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso vivimos lo que estamos viviendo. Ahora, yo hablo, Ernesto, hablo. Pero esto no es un problema de esta naturaleza. Si yo hablo y el presidente anda diciendo que quien lo va a suceder quiere construir una Venezuela, el problema lo está creando el presidente, no lo estoy creando yo. Pero no es que va y viene. Él dice, va a crear una Venezuela, vos decís es un mentiroso, no es un hombre de Estado. No, pero y es que así yo lo que digo es que él debería tener otra responsabilidad. Yo cuando escuché su conferencia hoy, me impresionó. No entendió nada de lo que le pasó. No entendió nada del mensaje de la gente. La gente votó en contra de su política económica, claramente. Se cansó de una política económica que ha construido 4,5 millones de pobres. Se cansó, esos 4,5 millones de pobres nuevos, era gente que estaba en la clase media. Se cansó de eso la gente. Se cansó de que le digan que no le pueden aumentar a los jubilados, pero pagan miles de millones de pesos a los bancos en tasas. Ahora, Se Alberto, cansó de eso la uno gente. podría pensar, así como uno diría, no sé cómo fue el movimiento hoy del mercado, pero decir, bueno, hoy el gobierno hay que estudiar si la dejó soltar para decir, fíjense lo que pasa en los mercados y exacerbar la polarización como estrategia. Pero del otro lado hay un candidato que sacó un nivel de votos prácticamente irreversible para el 27 de octubre, con lo cual es prácticamente un presidente electo, una situación muy rara, sin haber convalidado eso en una elección de verdad, digamos, que dice que el dólar está muy bajo.
Y sí, entonces, es verdad, y por eso está pasando. ¿Cómo aguanto yo 4 meses por delante si mi principal adversario, que es prácticamente el presidente electo, está diciendo que el dólar está artificialmente bajo y que... Pero María, eso no necesita que se lo diga yo a la gente. Pero no está tan bajo, si uno mira la línea histórica. Pero perdóname, ese es el motivo por el cual pagan lo que pagan de tasas del ELIC, porque si no pagan esas tasas, ese dinero se va al dólar, porque desconfían del gobierno. Esto hay que entenderlo, si no, no pagarían estas tasas del ELIC. No pagarían eso. Pero el que sufre con las devaluaciones, uno podría pensar, Alberto Fernández está siguiendo el modelo dual de viene Remés Lenikova, hay uno que se come la devaluación brusca y después viene la baña y agarra ya sobre tierra arrasada, empieza a poder crecer con un dólar súper alto. Pero en el medio están jugando a exacerbarlo mientras tanto. Yo no juego a nada, yo le cuento a la gente lo que está pasando. Ojalá el gobierno tuviera otros mecanismos, otras herramientas para parar esto. Pero el gobierno apostó, toda su apuesta fue durante todo este tiempo, no lo digo yo, lo decía el presidente. Está bien, pero del faltan Banco 4 meses. El presidente del Banco Central, del Banco Central se vanaglorió la semana pasada de haber contenido el precio del dólar sobre la base de pagar 63 puntos de tasa de interés. Se vanaglorió pues si de la eso. inflación es 40, está pagando 20 arriba de la inflación. Digamos. Ese no, por supuesto, es un drama, no digo que no. Y todo eso, María, es con el único propósito de que el dólar no suba. Porque ¿cuál es la idea del gobierno? Si el dólar sube, los precios van a subir. Entonces, para que la inflación no se me desmadre, hago esto. Ahora, tienen inflación cercana al 50%. Y ahora mucho más. Por eso, no, pero sin olvídate de la devaluación. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo prácticamente... Bueno, yo si fuera el presidente, lo escucharía al presidente electo y haría algo de lo que el presidente electo dice. Porque por algo el presidente electo fue elegido. Digo, por ahora candidato, ¿no? No, vos decís presidente electo. No, prácticamente, digo, sí. ¿No? Ustedes dicen, no, yo. Digo, pero lo que digo... Lo escucho, ¿y qué hago? Y bueno, tengo que cambiar el modelo económico. Este modelo económico no resiste más. Este modelo económico no tiene dólares para pagar porque no exportan en la Argentina. Y no pero tengo 4 meses por delante. Tengo un mandato hasta el 10 de diciembre. Pero escúchame, María. El campo tiene una super cosecha que no termina de liquidar porque está esperando que el dólar se sincere. Y vos vas por el campo y ves los hilos bolsas repletos de granos. ¿Cuánto es sincerarse? Hoy llegó casi a 60. No, bueno, ¿Cuánto no sé más si, no creo que mucho más. Pero admitamos que este fue un aumento de casi 30%. ¿No? Admitamos que fue un sinceramiento importante. Esperando que se haya parado hoy la sangría. No, bueno, razonablemente debería parar, pero lo que el gobierno tiene que dar es confianza. Yo la verdad es que lo veo al presidente. Yo soy un inversor y me desespero. O sea, el presidente le echa la culpa al resultado electoral, la culpa de lo que le pasa a la Argentina, es que los argentinos votaron como votaron. Pero yo escucho a un candidato que es prácticamente casi candidato, presidente electo, que dice los papeles ya están en default, el dólar sigue bajo. Pero María, yo te estoy contando lo que pasa, no te enojes con la verdad. Nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Yo solo te cuento eso. Me parece que 4 meses es largo. Pero ese es otro tema. Pero ese es otro tema. La pregunta es, ¿vos qué crees? ¿Que le mienta a la gente y que le diga que está todo espléndido? ¿O que le diga la verdad? Yo la verdad que mi costumbre es decir la verdad. Después vemos cómo lo resolvemos. Si el presidente me quiere escuchar, quiere hacer algo de lo que yo le estoy proponiendo, me siento a hablar con el presidente. Cambio de política económica. Pero es que esta política económica está terminada. Déjame insistir con una idea que a nuestra generación la tenemos todos muy presente, que es el final de la gestión de Raúl Alfonsín. Cuando Menem lo empujaba al abismo todo el tiempo, la famosa gestión de Cavallo para que no le presten más plata, con el plan Baker, la famosa frase de Di Tella diciendo vamos a poner un dólar recontra alto, etcétera, que colaboró en una situación que ya era muy delicada para que la transición sea aún más dura y él se vaya antes de tiempo. Entonces uno puede pensar, vos estás contando la realidad o estás especulando de la misma manera que Menem especuló para asumir después y decir, bueno, es tierra arrasada, como dijo María, y a partir de ahí conduzco un nuevo país. Yo no, eso definitivamente no es mi idea, porque yo también estoy renegando de los 4,5 millones de pobres que tenemos. No quiero que haya más pobres, ya para producir pobres lo hicieron con una eficiencia maravillosa. No es lo que quiero. Lo que pasa es que cuando sale el presidente y habla como habló hoy, ¿qué hace eso? ¿Qué le digo a la gente? ¿Que la culpa es mía porque no quiero hablar con el presidente que nunca me llamó? ¿Qué hago? Lo único que me queda es decirle a la gente de que nosotros no estamos preparando una economía cerrada, con cepo, perseguidora de inversores. Eso no soy yo, nunca fui eso.
Yo fui crítico del cepo, fui crítico de Moreno, fui crítico de las intervenciones de Moreno sobre la economía. Nunca fui eso. ¿Por qué dice eso el presidente? Ahora, el presidente lo dice, porque habla los del mercados le creen. Porque dice que es el kirchnerismo. Bueno, pero yo Lo que sí, tiene enfrente. pero bueno, es otra mentira del presidente, porque la verdad es que yo tomé mucha distancia sobre esas cosas de ese tiempo. Porque además no sirvieron, simplemente porque fueron malas medidas, simplemente por eso. Ahora, ¿por qué el presidente dice eso? Porque solo piensa en la campaña, y porque solo piensa en polarizar, porque solo piensa en profundizar la grieta, porque no conoce otro camino, porque no se le ocurre otro camino. Entonces, ¿yo qué querés que haga? Que le diga a la gente, no, miren, está todo bien, tranquilicémonos. Si el presidente anda por el mundo diciendo que la culpa es de los neochavistas que vienen, o los postchavistas, no sé qué sería. Me junto con Labaña. ¿Quién? Labaña, Él o yo. ustedes. No, ustedes tienen Pero 8 puntos Labaña, pero yo qué 8 y 5 y pero yo 43. qué problema puedo tener con Labaña. Yo trabajé con Labaña, nosotros con Labaña recuperamos el país. ¿Qué problema puedo tener yo con Labaña? Si Labaña y yo pensamos parecido. Ustedes lo escucharon a Labaña, tiene un diagnóstico parecido al mío. El problema es que a vos te preocupa porque el que sacó los 47 puntos soy yo y no Labaña. Pero si tuviera en mi lugar Labaña, te diría lo mismo que te digo yo. ¿Y qué podemos hacer con un presidente que insiste en dejar a Duhovne? El problema por el que no hay inversiones en Argentina es porque el ministro de Economía tiene el 80% de su patrimonio en el exterior. No confía él en sus políticas. Este es el problema. ¿Te imaginas, o entre las 1000 ideas que debe tener en ese momento, la idea de Labaña ministro de Economía es una idea posible? ¿Y a quién que es presidente no le gustaría tener a Labaña ministro de Economía? Yo, la verdad es que lo he dicho siempre, te consta porque lo hemos hablado los dos muchas veces, con los dos lo he hablado, digo. Labaña es de los hombres más virtuosos que he conocido. Es uno de esos hombres que vos le entregás un problema y te trae 3 soluciones. ¿Quién no lo quiere a Labaña de ministro de Economía? Pero no sé qué quiere hacer Labaña. La verdad no lo sé, él tuvo la generosidad y la gentileza, fue el único que levantó el teléfono y me llamó esa noche para felicitarme. Anoche, fue el único. Y yo lo agradecí y lo valoro mucho, pero no sé qué es lo que él quiere hacer, no sé qué es lo... Él ahora está en otra empresa que es su campaña presidencial. Sí, no es el momento, seguramente sea Sí, para sí. después de octubre. Pero ¿quién no lo quisiera tener a Labaña participando de un equipo de trabajo en un gobierno? ¿Quién? Pero eso da una señal de, digamos, Labaña no es Venezuela para el mundo. Y yo tampoco, nunca lo fui. Nunca lo fui, hasta que Macri se le ocurrió repetir esta cantinela y terminó pegándose un tiro en los pies diciendo esto. Yo nunca lo fui, nunca lo fui. Ahora, bueno, si lo quiere repetir, que lo repita, le va a seguir saliendo así la historia. Cristina Kirchner, ¿cómo estaba? Muy bien. Se juntaron hoy. Hablamos todo el fin de semana y hoy nos vimos al mediodía, almorzamos con Axel, repasamos un poco todo. ¿Y qué leyeron de la elección? No, nosotros tomamos esto con mucha responsabilidad. Primero agradecemos y valoramos la confianza de la gente, pero también hay una dosis de responsabilidad y de compromiso que ponen sobre nuestras espaldas que debemos asumir y cumplir, simplemente. Simplemente. Pero sienten que es un resultado irreversible. A mí no me gusta hablar así porque suena soberbio, ¿no? Y la verdad la campaña empieza ahora. Nosotros acá pasamos unas primarias. ¿Cómo es el momento en que uno sabe categóricamente que va a ser presidente de la Nación? Pues es una pregunta que me hacen mucho. Yo toda mi vida hice política y la política me fue poniendo en distintos lugares. Ahora me tocó este turno de ser candidato a presidente. A mí no es un tema que me asusta, porque sé el campo donde voy a jugar. Desde lo personal es muy gratificante, porque vos sentís que 1 de cada 2 argentinos cree que vos sos el que puede manejar este país. Y la verdad eso te llena de compromiso. Es muy gratificante, es muy reconfortante para alguien que hace política desde que tiene 14 años. Ahora, de cualquier A mí manera, me reivindica también, ¿sabes qué? Que yo siento que cuando nos eligieron a Cristina y a mí hay una reivindicación de la política. O sea, que hay una parte de la sociedad que dice, confiemos en lo que toda su vida se dedicaron a esto, confiemos en ellos, con sus convicciones. contra los empresarios. ¿Eh? Contra un empresario, quiere decir. Sí, yo no me gusta generalizar los empresarios, contra una alternativa, porque la Argentina en los últimos años probó diferentes. No hablemos de la presidencia, el único que salió de la no política fue Macri. Relativamente, porque yo llevaba como 8 años de jefe de gobierno, pero relativamente fue la única novedad. Pero alguna vez pensó en deportistas, otra vez pensó en músicos, pensó en otras cosas.
La realidad es que me parece que la gente esta vez reivindicó la política. Hubo también gente que votó al Frente de Todos a pesar de Cristina Kirchner. Y puede ser, no lo sé. De todas maneras, el Frente de Todos existe porque Cristina tuvo una enorme generosidad. Yo sería un ingrato si no dijera eso. Pero no generosidad conmigo. Yo creo que ella leyó mejor que nadie lo que podía pasar en Argentina y lo que hacía falta en la Argentina. Y se dio cuenta que para hacerlo tenía que dar un paso al costado. Alberto, Y que ese paso no sea lo suficientemente amplio como para desentenderse del problema. La verdad es que Cristina ha tenido un gesto formidable. ¿no sentís que estás en riesgo de que... No. ¿De que qué? De que Cristina pese lo tanto. No, que conspire contra vos, No, o que te desestabilice, no. o que ejerce una presión muy fuerte para hacerte tomar decisiones en contra de lo que vos crees que hay que tomar. No, para nada cercano a eso. Quiero volver al punto, cuando yo te preguntaba el momento que uno se entera que es presidente, porque vos, a ver, la historia es muy increíble. Desde que vos te fuiste de la jefatura de gabinete, pasaste a un lugar marginal en la política. En un momento fuiste jefe de asesores o de campaña de Massa, y después jefe de campaña de ahí que sacó un 4% en la provincia. Hoy hablé con Florencio después de mucho tiempo. ¿Y? No, bien, contentos los dos de volver a hablar y quedamos en encontrarnos en una semana. ¿Va a tener algún rol en el gabinete? No lo sé, pero yo lo valoro mucho, Florencio. No, ha sido un buen ministro. Y de repente, bueno, buscaste la forma de ser cercano con Cristina y pasaste a ser un hombre cercano a Cristina. Y un día, hace 2 meses y medio, 75 días, te enteraste que iba a ser candidato a presidente y empezaste a ser popular, a hablar frente a miles de personas y de repente ahora a abrazarte porque viste en la pantalla que, no sé, te votó el 47% de la población. Es muy vertiginoso todo. Uh-huh. ¿Y? Así dicho es muy vertiginoso. Yo no lo sentí así. Así dicho es muy vertiginoso. Y tal vez fue así, qué sé yo, no lo sé. Pero sabes que yo, mira, o sea, esto me lo habrás hace 3 escuchado. meses vos no te imaginabas. No, es cierto. Pero a ver, esto me lo habrás escuchado decir muchas veces. O la gente con la que más hablo me lo ha escuchado decir muchas veces. Yo le explico a la gente que Ernesto es un periodista que conozco hace muchos años, igual que María, que hablamos mucho, que la verdad hablamos sin perder roles y respetando roles, pero es de los periodistas cuya opinión me importa mucho, porque sé de la honestidad intelectual de ustedes dos. Y entonces muchas veces tenemos charlas de este tipo. Yo la verdad siento que el poder te lo dan con la misma facilidad que te lo sacan. Porque uno nunca es el poder es de la gente. Un día te lo pone, el poder te lo pone en tu cabeza y otro día te lo quita. Lo ideal es entender que uno nunca va a tener el poder siempre. Yo si quisiera, si vos decís uno de los propósitos que yo tengo en los 4 años que vienen, es no hacer nada de personalismo. Tratar de generar una construcción colectiva con nuevos emergentes en la política, sabiendo que esto que tengo me lo han prestado por 4 años, eventualmente me lo prestarán por 4 años, para que mejore la vida de la gente. Solamente eso. Entonces, nunca sentí eso que vos me marcás tan cuidadosamente, de que, bueno, pero en 75 días te volviste popular. Todo esto es cierto. Va a durar mientras yo dé respuesta a la gente y la gente me lo va a sacar el día que sienta que no lo hago. Y la verdad, lo que yo quisiera es devolvérselo a la gente por decisión mía y no por decisión de ellos. Eso es lo que yo quisiera. Y la verdad quisiera ese día inaugurar una etapa en la Argentina donde los personalismos no sean lo central. Eso quisiera, porque hemos construido demasiados liderazgos personalistas. Y el problema de los liderazgos personalistas es que todo empieza y termina en el líder. Pero Cristina Kirchner es un liderazgo personalista, fuerte. Sí. Y esa es la convivencia que van a tener que tener. Sí, pero es una líder personalista capaz de haber hecho la lectura que se hizo. ¿Van a debatir con Macri? Manda la ley. La ley me manda a debatir. Lo detestás, va. Lo detestás a Macri. No es que lo detesto. Yo creo que le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo lo escuchaba decir a él, hemos hecho una mala elección. No entendió nada. Hizo un pésimo gobierno. Por eso le fue así. No fue una mala elección. Fue un espantoso gobierno. ¿Está enojado con el resultado? Y me parece que sí. Está enojado con la gente, está enojado como votó la gente, pero
Pero la verdad sería muy bueno que entiendan que han hecho un muy mal gobierno, que lo que pasó ayer es el resultado de un mal gobierno, no es el resultado de una mala elección. Es un mal gobierno que mereció el castigo de la gente. ¿Kicillof? Está muy bien, estuvimos comiendo con Cristina y él. Fue como también una de las sorpresas, ¿no? Es que Kicillof, a quien critiqué mucho, quiero ser sincero, yo lo descubrí como ministro de Economía. Sí, yo lo descubrí. Fue muy malo ministro de Economía. No sé si fue muy malo, no. Yo sé que lo que me pasó a mí con Kicillof es un tipo joven muy preparado, pero muy preparado. Y cuando yo lo conocí a él, un día tuvo la generosidad de invitarme a comer, a un bife, hay una parrillita por agronomía, y me contó, me dijo, mirá, yo escuché todas tus críticas, vos me criticás por esto, yo te entiendo, pero mirá que el contexto era este. Cuando vos lo escuchás explicar todo tiene argumento. Kicillof es un tipo de una enorme El resultado capacidad. fue muy malo, digamos. Bueno, todo depende de cómo lo mires. A mí no me gustó en muchas cosas, pero podrías decir que el resultado fue muy bueno. Finalmente, el último año tuvo un déficit fiscal igual al que tienen todos ellos, igual al que tiene Macri y su gobierno. Bueno, eso es toda una discusión, porque cambiaron la forma de... No, el déficit primario es el mismo, es lo que dicen primario. ellos, 1.8. Digo, pasaron todo, hicieron todo lo que hicieron todo el ajuste que hicieron y tienen el mismo déficit. Ahora, es raro y es inevitable. Cristina Fernández de Kirchner está a punto de convertirse en vicepresidenta electa mientras está siendo juzgada. Sí. No es habitual que alguien en ejercicio esté enfrentando y tiene 17 procesamientos, ¿no? De la justicia. ¿Cómo sigue eso? Como diga la justicia. Pero yo que conozco esas causas, si la justicia funciona, Cristina no debería tener problemas. Si yo creyera que Cristina tuviera alguna responsabilidad de las que le atribuyen, yo te garantizo que no hubiera tomado distancia. Pero yo a Cristina me han escuchado criticarla mucho. He criticado su soberbia, su altanería por momentos, su personalismo. Pero la verdad Cristina no es una ladrona, de eso estoy seguro. ¿No te hace ruido la cantidad de propiedades que se conoce de la familia Kirchner, no me hace la ruido, relación pero... con Lázaro Báez alquilando habitaciones? No, yo eso creo que fue un error de ellos, claramente. Bueno, nunca... Que ahora te genera sospechas de que... No, ese fue un error, pero no creo que sea un delito. Hay muchos hechos que son puede errores. ser una negociación incompatible con la función pública. Si yo le doy... Sí, no lo sé. A mí me parece claro, lo que pasa es que es un tema un poco más complejo en términos jurídicos. Es un tema un poco más complejo. Pero a ver, la justicia es un poco oportunista, la justicia federal. Sí. Entonces, como digo, desde el presidente, ¿qué señal le das a un poder judicial que está enjuiciando a la vicepresidenta eventualmente si esto se ratifica en octubre? En este mismo programa empezamos Sí. un día un enorme debate sobre lo que hay que hacer con la justicia federal. Cuando vos hablas con cualquiera, todos te dicen que la justicia federal funciona mal. Y cuando uno dice hay que revisar cómo funciona la justicia federal, dicen se quiere meter en la justicia federal. ¿Qué fue lo que hizo Cristina Kirchner? Digamos, hay una historia ahí. La razón No, pero por yo no la la quiero, cual la no, pero sospecha... hay como cosas distintas. Yo creo que efectivamente la justicia federal es una justicia demasiado pendiente del poder político y que responde siempre al poder de turno. Y eso es una mala justicia. Esto ocurrió en todos los tiempos, ¿eh? No, ahora en todos los tiempos. Creo que ahora se ha patentizado como nunca. Creo que nadie se ha entrometido más en la justicia federal como Macri. Bueno, uno podría pensar que la parálisis antes también era una forma Macri vació una Cámara Federal para hacerla a su antojo. Vació la Cámara Federal. La sala. No, la Cámara entera vació. Dejó solo ir Ursun. Vació todos los demás cargos. Lo de Macri ha sido tremendo. Bueno, Vudú se cargó un amigo tuyo, el procurador de la Nación, Esteban Ríos. Bueno, y lo critiqué muchísimo. Y fue una de las grandes pérdidas. Esteban Ríos, además de ser mi amigo, era mi titular de cátedra. Es una de las personas que lamento mucho que no esté vivo para verme en este momento, porque es de las personas que más quise y respeté en mi vida. ¿Y qué presidente, qué harías con Vudú, Devido, los que están presos ya? Yo no tengo que hacer nada, eso lo tiene que hacer la justicia. Ahora sí ¿Amnistías? No, las amnistías las dicta el Congreso, no las dicta el presidente. El No hay presidente acá, puede dictar no hay indultos. indulto. El indulto, pero la verdad es que toda mi vida enseñé que el indulto es una rémora de la monarquía y que en las democracias es inadmisible. En Estados Unidos, cuando termina el presidente el mandato, tiene la posibilidad de indultar a quien quiere. Además, cuando se va, con lo cual es con costo cero. Es que nuestra último, Constitución es una copia en eso de la Constitución americana, pero la verdad es que no es una buena idea. Alberto, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003,
dijo en aquel discurso que fue, por lo menos para mí fue muy significativo, dijo, se tienen que terminar los enfrentamientos estériles entre los argentinos. Y después pasó lo que pasó. En el 2007, cuando hizo campaña Cristina, vos te acordarás, el aviso central de campaña era un aviso que terminaba con Cristina y Cobos. Y vos. Y vos, pero en el medio decía toda la unidad de un país unido, entre ellos el campo y la ciudad. Y 3 meses después estalla el despelote. En el 2011, Cristina hace campaña diciendo se acabaron los enemigos. Era la viuda de Néstor Kirchner que predicaba. Y después vino el vamos con todo. Macri hizo campaña diciendo yo voy a terminar con el desencuentro y con la grieta. Y después volvió a acentuarla. Vos ahora decís lo mismo. Entonces, lo primero que se le ocurre es, bueno, es otro más que viene a decir se terminó la grieta. ¿Por qué habría que creerte? Pues yo estuve en la grieta, yo estuve adentro de la grieta. Yo estuve adentro. Cuando empezó la locura con los medios y con el periodismo, y yo empecé a plantear que eso era una locura, me pegaba el kirchnerismo más cruel de un modo implacable. Y cuando quería decir esto que está haciendo el kirchnerismo está bien, me pegaban los otros de un modo imperdonable. Hay canales de televisión y radios que el día que empecé a criticar a Macri nunca más me llamaron. Yo estuve adentro de la grieta, no estuve en uno de los lados. Pero cuando saliste de gobierno, por ejemplo, Jorge Fontevecchia te reprochó en su momento que siendo jefe de gabinete había sido el que le puso a cero a modo de represalia la publicidad oficial al grupo Perfil. Eso no fue así y no tiene mucho sentido hablarlo ahora, porque 1000 veces lo conté, no tiene mucho sentido hablarlo. Pero finalmente, lo que me parece es que hemos llegado a un punto ya insufrible, ¿no? Es imposible pensar que una sociedad avance con ese nivel de confrontación. Además de confrontación falsa, porque yo veo una prédica muy sostenida de aquellos que criticaban, por ejemplo, el periodismo militante y ellos se volvieron militantes de otro periodismo, de otro lado. Y la verdad no tiene, y la respuesta que dan es, sí, pero a mí me paga una empresa privada. ¿Y qué tiene que ver eso con el periodismo? La verdad yo lo que quisiera, con esto no estoy tratando de volver a revolver eso, yo estoy contando cosas que veo, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que ponerle un punto final a esto. Yo creo que en verdad nosotros... Grieta, Alberto, perdón, déjame terminar. Gracias. Yo lo que veo es que en verdad no fue una grieta lo que nosotros vimos. Nosotros vimos algo más perverso, que es ese juego, el juego de la cincha, donde uno de cada soga va tirando. Ese juego es de una perversión enorme, si vos lo mirás objetivamente. Porque a la enorme fuerza que vos hacés se opone una fuerza igual. ¿Y cuál es el efecto? Que está siempre en el mismo lugar. ¿Y cómo se termina ese juego? Gana el que arrastra al otro. Ninguna sociedad puede funcionar así, ¿eh? Ninguna. Y la verdad es que yo lo viví, ¿eh? Yo fui víctima de esa grieta. No es que yo la promoví, yo fui víctima de esa grieta. No se soporta más vivir en ese país. Pero uno podría pensar que es un país donde más allá de lo que más contemporáneamente se llama grieta, hay una historia de antinomias. Sí, hay que terminar con antinomias. Pero que viene a ser peronismo-antiperonismo, ¿no? Yo escuchaba el otro día Lidita Carrió que decía que ningún presidente no peronista no había terminado su mandato desde el 30, con lo cual olvida 20 años de proscripción del peronismo. Yo entiendo que ahí hay una injusticia, pero también es cierto que el 83 para acá sí es cierto, ¿no? Ahora, la antinomia es un triunfo del peronismo. Pero no le eches la culpa al peronismo, porque lo de la Rúa no fue culpa del peronismo. El estrago económico de la Rúa no fue... Bueno, venía el 1-1, a él le estalla algo... Está bien, no supo manejar la salida del 1-1 si querés, pero no fue culpa del peronismo. Siempre se qué pasó con el conurbano. No, está bien, pero el estrago... ¿A qué jugó el peronismo? No, está bien, pero ¿a qué jugó en ese momento? O sea, ¿qué grado de responsabilidad tiene ninguna, el peronismo? Yo lo que digo es, porque, ¿sabés qué pasa? Repetir esas cosas a veces lleva... No, pero es una descripción, del 83 acá nadie terminó... Pero espera un minuto, perdona, Pero el triunfo es un triunfo del peronismo unido. Si uno mira lo que pasa en esta elección, o sea, lo de Rosario, que era una docena de gobernadores, más adentro, o sea, con el peronismo unido, o sea, Macri no hubiese ganado la elección en el 2015. Bueno, es que yo no sé, pero todavía no tenían Corea del Centro, pero hablaba con ustedes en sus radios, en sus programas. Y yo siempre les decía a ustedes que la unidad era una condición necesaria, pero no suficiente. Que además de unirnos teníamos que hacer una propuesta renovada y que la propuesta renovada no podía ser reponer lo que ha pasado. Pero la identidad sigue siendo peronista. No, es mucho más amplia. No, es mucho más amplia. Es mucho más amplia, porque es el peronismo, gobernadores
progresistas, pero por ahí no peronistas, como O peronistas Melella, muy conservadores, no como los del o norte. peronistas conservadores como muchos los del norte, si querés, pero muy reconocidos por su pueblo, por sus votantes. Hay gente que viene del progresismo, como Vicky Donda, como Pino Solana. Hay gente que viene del independentismo, como Matías Lames. Hay gente que viene de un peronismo distinto, que en algún momento se generó su propia fuerza, como es Sergio Massa. Ya no es el kirchnerismo, es algo mucho más amplio. Alberto, ¿a qué se debe la existencia de un fenómeno que es muy profundo como la grieta? ¿Por qué pensás que existe? Por nosotros. Porque finalmente nosotros de un modo u otro lo alimentamos. Y por eso yo creo que es necesario dejar de alimentarla. Por eso yo creo que es necesario. Y hay que romper con todo lo que alimenta esa grieta. Hay que romperlo. Está todo el dame ejemplo. ¿Qué pensás? No, qué sé yo. La discusión que durante mucho tiempo existió si había que ir a TN o no había que ir a TN, o había que ir a hablar con Clarín o no había que hablar con Clarín. Hay que hablar con todos. Y entonces vas rompiendo esa sensación, vas rompiendo esa percepción. Pero Máximo todavía no lo hace, por ejemplo. Bueno, y tampoco lo hacen del otro lado también, pero digo, eso es algo No, que está bien, pero tenemos que ir ahora rompiendo. Tenemos que ir rompiendo esas Está bien, cosas. pero eso Tenemos es que en ir el mundo rompiéndolas. mediático, pero en las familias ha pasado. Claro, Bueno, pero es que todo eso se construye así, porque la verdad es de un debate público se van dividiendo familias. No podemos seguir así, no podemos, Ernesto. Yo insisto en este punto, yo no pretendo, tampoco quisiera imponer un discurso único donde todos iguales, porque soy más enemigo de eso, inclusive que tal vez de la llamada grieta. Pero lo que creo es que todos tenemos que recuperar el respeto al otro. No es simplemente ¿no eso. existe la demagogia como un elemento central de la grieta? Es decir, que a un presidente le es más fácil ante un problema, aunque después no funcione porque pierden las elecciones. Para Macri tiene un problema de su gobierno, le echa la culpa al kirchnerismo. Y después, como no resuelve el problema de su gobierno, termina votando al kirchnerismo. O Cristina tiene un problema de su gobierno, es Clarín, es Macri, etc. Y después los enemigos son votados porque ese mecanismo hace que se enamoren de acusar a otros, pero en el medio se va cimentando una división cada vez más. Pero es que la verdad es que cuando vos gobernás, tenés todos los resortes para hacer lo que tenés que hacer. La culpa es de nadie, es tuya. Es tuya. Es tuya. Terminemos con este tema. No es verdad que sos gobierno y vos escribís un artículo y no me dejas gobernar. Eso es falso. Eso es falso. Vos no hacés porque no querés, porque no podés o porque no sabés, diría Alfonsín. Por alguna de las tres causas. Pero tenés todo el poder. Lo que creo es que hay que dejar de echarle la culpa al otro. A ver, yo no sé si vos, seguramente conocés a algunos periodistas, pero además de periodistas, gente común. Mi Sí, mamá, claro. por ejemplo, mi mamá. Sí. Que tiene un registro muy fuerte de lo que pasó con 678 y su hijo. Entonces ayer me llamaba, es una mujer grande, preocupada. Decía, la verdad que estoy preocupada. Y yo le decía, mira, da la posibilidad de que no vuelva a pasar lo que pasó. Por lo menos relajá y pensá que puede no pasar lo que pasó. Puede pasar y puede no. Y no sabés. Y ella me decía, no, es otra vez el zorro con piel de oveja. Pero te puedo contar algo para tu mamá. Háblale a ella, a ver, dale. Tranquilízamela. ¿Cómo se llama tu mamá? Cecilia. Cecilia, cuando yo fui jefe de gabinete tenía Canal 7 bajo mi órbita. No existía 678. Es más, en Canal 7 no había programas políticos. Porque yo era de la idea que Canal 7 tenía que llegar a todo el país. Y en todo el país no estaban pendientes de lo que pasaba en Buenos Aires con los conflictos que cotidianamente se ven en los canales de noticias. Entonces, ¿qué resolví? Que no hubiera programas políticos y que la política ocurriera en los noticieros. Había noticieros al mediodía, a primera hora de la noche y a medianoche. Y en todos esos noticieros había invitados de cualquier partido político, estaban todos invitados. Nunca hubo un conflicto, nunca. Después yo admito que cuando empezó el conflicto del campo, yo ya no estaba en el gobierno, porque 678 no existió durante mi gestión, empezó a construirse la idea, que yo inclusive tuve un debate con la gente de Carta Abierta, que me pedía que convierta a Canal 7 en un canal de noticias, y me negué. O sea, vos no pondrías 678, vos tenés una visión crítica de lo que fue. No, 678. yo no pondría en un canal del Estado canales políticos, programas políticos. Porque un canal del Estado no está para hacer política central, para informar sí, por eso los noticieros pueden ir invitados de todos los partidos políticos, es así como funcionó y como creo que debe funcionar. Y en los años en que yo tuve Canal 7 bajo mi órbita, llegamos a ganar 8 Martín Fierros, con producciones artísticas. Entonces la verdad es que yo no creo
que los medios públicos sirvan para eso. Los medios públicos sirven para otra cosa. Y la persona que está en la quiaca, la verdad, mira Canal 7 porque es el canal que le llega. Y yo no lo puedo atormentar y atosigar con noticias políticas porque no es lo bueno. Y porque además, yo creo que el mejor periodismo es el periodismo independiente. Y la verdad es que desde el Estado se hace difícil eso. Se hace muy difícil. ¿Y el que tiene temor a que se repite la historia y no pueda terminar Macri su mandato el 10 de diciembre? Para que Macri termine el mandato el 10 de diciembre, el primer defensor voy a ser yo. Eso no lo dudes. Eso no lo dudes. Lo que necesito es que Macri, más allá de que yo lo apoye para que termine su mandato, haga lo que tiene que hacer para que los argentinos estén un poco mejor. Son dos cosas distintas. Y eso no está bajo mi órbita. Porque cuando lo escuchás al Macri de hoy, el Macri de hoy te está diciendo, está enojado, profundiza la grieta, vuelve a echarnos la culpa de lo que le pasa. Ahora ya no le echa la culpa al pasado, le echa la culpa al futuro de lo que le pasa. Pero para que él termine su mandato y para garantizar la institucionalidad argentina, el primer defensor voy a ser yo, ¿eh? No tengas ninguna duda. ¿Vamos a una tanda y volvemos? Dale. Tengo ganas de preguntar reforma laboral, Economía, agenda, ¿no? un poco más de Dale. qué podría pasar. Con gusto. Reforma laboral, para mí es una de las Dale. preguntas, ¿no? Según la agenda del fondo hay que hacer reforma previsional, reforma No, y laboral. después- Bolsonaro hoy tuvo declaraciones durísimas. No, Lula libre. que le va- Lula libre. Lo que hay que decirle a Bolsonaro que lo deje libre a Lula. Que deje de tener un preso político como Lula. Que lo deje libre a Lula y se anime a escuchar a los brasileños. Ya hablamos de Bolsonaro y Brasil, ya volvemos después de la tanda. Había quedado pendiente el tema Bolsonaro, obviamente Brasil es nuestro principal socio, es un tema muy relevante, en el medio de la campaña hubo una visita a Lula, hoy Bolsonaro hizo declaraciones tremendas de que el sur de Brasil se va a convertir en el lugar de exiliados de Argentina, él había jugado fuerte por Macri durante la campaña, ¿tan mal nos vamos a llevar con Brasil? No, con Brasil nos vamos a llevar espléndidos. Brasil va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina. Bueno, van a superponerse unos años mínimo, ¿no? Sí, Si y bueno, vos- y yo respetaré la institucionalidad brasileña, porque yo no tengo nada que decir. Ahora, en términos políticos, yo no tengo nada que ver con Bolsonaro. Yo celebro enormemente que hable mal de mí un racista, un misógino, un violento, un tipo que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff. Lo celebro. Y la verdad lo que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre y que se someta a elecciones con Lula en libertad. Pero eso no es potestad de Bolsonaro. Bueno, no sé si ves el ministro de Justicia que puso, que fue el ministro que persiguió y ahora sabés, vamos sabiendo Moro, cómo- por el ministro. y vamos sabiendo cómo ese ministro de Justicia que juzgó a Lula y lo condenó a Lula impulsaba a los fiscales a actuar para que Lula no llegue a ser candidato. Pero esto no es ojo por ojo, vos te inmiscuís en la política interna de mi país, yo me No, yo inmiscuyo en la cuento, tuya. yo solo cuento lo que pasa, nunca hablaría si vos no me hubieras preguntado. Pero me No, preguntás, pero digo no lo Bolsonaro, no, digo. bueno, por supuesto pregunto, porque Bolsonaro acaba de hacer declaraciones bastante María te fuertes. suele meter en problemas, ¿no? Con los jueces. María me suele poner prueba con los jueces, con Bolsonaro. Con Bolsonaro no tengo problemas en tener problemas, sinceramente. No. No, y todo lo que está diciendo es un enorme disparate, se darán cuenta, ¿no? ¿Y el acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué puede pasar? O sea, es En momento verdad ese de acuerdo no revisión. existe, nunca existió. Bueno, se firmó. Lo que se firmó es una suerte de carta protocolar donde se han fijado una serie de temas a tratar y eso serán objeto de negociación durante 2 años. La verdad es que nosotros no tenemos ningún problema en buscar un acuerdo, porque que el mundo sea globalizado no cabe ninguna duda. Y renunciar a eso es una estupidez. Y renegar de eso es otra estupidez. El tema es cómo entras a la globalización. Porque el hecho de que la globalización exista no te obliga a ser tonto. Simplemente. Trump vive en un mundo globalizado, pero cuida a los productores de limón un montón. Y cuida a sus productores automotrices como nadie. Y los franceses están en la globalización, en un mercado regional, pero cuidan su agricultura más que ninguno. Lo que tenemos que ver es en qué consiste ese acuerdo, porque las pautas iniciales parecen demostrar algunas cuestiones desventajosas para Argentina. Ahora, si esas cosas se salvan, bienvenido sea el acuerdo. ¿Venezuela ha suspendido el Mercosur, está bien? ¿No cumple la cláusula democrática que establece el Mercosur? Venezuela, yo siempre he dicho que Venezuela tiene un régimen autoritario que se hace muy difícil objetivamente defenderlo. Es un gobierno que en su origen es democrático, porque la gente votó, pero la verdad en su ejercicio ha cometido abusos definitivamente.
Entonces está bien suspendido el Mercosur. O sea, el Mercosur establece que hay una A cláusula. mí lo que más me preocupa es lo que está pasando, más allá de si Venezuela participa o no del Mercosur. Lo que me preocupa es lo que ha dicho Bachelet. Que conoce las ejecuciones. Claro. 7.000 muertos. Eso es una gravedad enorme. Extrajudiciales. Eso es una gravedad enorme. Y lo que creo es que tenemos que rápidamente recomponer la institucionalidad en Venezuela, que evidentemente Maduro no la está garantizando. Esto no es la mejor institucionalidad para Venezuela. Ahora, la solución a ese conflicto no es correr detrás de Trump y llenar de Marines Venezuela. ¿Trump es un buen líder para el mundo? ¿Quién? Trump. No, para el mundo no es un buen líder. Tal vez es un buen líder para los americanos, porque ¿Por la qué? economía americana funciona, porque protege mucho a Estados Unidos y porque los americanos creo que finalmente los resultados deben estar celebrando. Los resultados. ¿Por qué no es un buen líder para el mundo? Porque muchas veces cuando defendés con tanto ahínco lo tuyo te volvés un mal socio de los demás. Y creo que es lo que pasa con Trump. Pero quiero decir, ¿lo definirías como definiste a Bolsonaro? ¿Racista, misógino? Bueno, no sé si es tan claramente, no, la verdad me hace una pregunta difícil. No es que no te la quiero contestar. Estoy tratando de buscar en mi memoria si alguna vez dijo cosas parecidas a las que dijo Bolsonaro. Bolsonaro, el día que votó... Sí, el lo han impeachment torturado. a Bueno, Dilma, pero... eso no se lo escuché decir nunca a Trump. No sería... Creo que los mexicanos vienen y violan a nuestra gente. No, bueno, no, todo eso me parece poco feliz, muy poco feliz de Trump. Si me preguntás si es un líder que a mí me parece un líder valioso, no, me parece que es el presidente de la primer potencia del mundo. Es eso. ¿La legalización del aborto será tema de agenda o no en un próximo Mirá, lo gobierno? que creo es que tenemos que ser honestos y terminar un poco con la hipocresía, que en la Argentina los argentinos somos tan propensos a vivir en la hipocresía. El problema del aborto es un problema de la salud pública. Hay mujeres que se mueren tratando de abortar. Yo sé que el debate acaba de darse, quedó en una situación de mucha paridad, y yo sé que mucha gente no está de acuerdo con esto. Ahora, ¿qué hacemos con las mujeres que siguen muriendo o siguen dañándose físicamente con los abortos? Porque no necesariamente se tiene que morir la mujer. Pero eso es la despenalización, digamos. Yo creo que hay dos etapas, a eso iba. Pero yo miro el mapa Sí. de lo que pasó con el Frente de Todos. Ganaron con los votos recontraconservadores los gobernadores del norte. Pero está bien, pero si si yo uno no- mira lo que pasó en el yo Senado, digo, la representación. Lo que hay que de- entender, No, digo, miro el mapa y digo, qué difícil Pero es que nunca- salga nunca, del Senado está- si esta es la agenda. No sé Pero si está es agenda. claro que el problema del aborto no es un problema de las mayorías, es un problema de las minorías. Ahora, las mayorías deben resolver los problemas de las minorías, porque si no las minorías nunca encuentran solución. Pero a ver, Si no hubiera- Néstor si alguna Kirchner vez- estaba en pero contra, déjame- a ver, pero Néstor déjame Kirchner, pero terminar. termino esta idea. Sí, Pues, dale. Néstor Kirchner Bueno, me dejás sabía, terminar más, no, María, esto nomás. dale. Néstor Kirchner sabía que en el Senado no pasaba, voy a tomar un ejemplo, la ley del matrimonio igualitario. Sí. ¿No? Entonces fue y dijo, bueno, si no está de acuerdo, mejor andate, negoció que se fueran. Fue la única vez que fue a votar al Congreso como diputado. Lo que quiero Pero salió decir. la ley, ¿eh? No, sí, claro. Ah. Si hay un presidente con voluntad política, a pesar de que Es el que yo se- tengo la decisión política, no es un problema, tengo la decisión política, porque yo no quiero que se muera ninguna mujer más. de legalizarlo. Exactamente, pero a mí me parece que hay dos etapas. Porque hay una etapa muy fácil que prácticamente nadie debería estar en desacuerdo, que es la etapa de la despenalización. Que no vaya presa. No solamente eso, porque la verdad no hay registros No hay, de condenas por hay, aborto. Hay muy poquitos. Muy poquitos. Y generalmente recaen sobre médicos, no sobre mujeres. Porque hubo un viejo fallo en Natividad Frías que hizo prácticamente imposible de consumación ese delito. ¿Sabés con qué terminás? Con la clandestinidad del aborto. Cuando vos lo despenalizás, el aborto deja de ser clandestino. Y ahí las mujeres tienen muchos más mecanismos para preservar su salud. Lo que no podemos es hacer caso omiso a lo que está pasando. Y definitivamente yo creo que hay que legalizarlo. Pero creo que podemos dar un primer paso inmediatamente despenalizándolo. Y ahí lograremos que el aborto deje de ser clandestino. Después creo que hay que ir por la despenalización. Porque hay que darle a las mujeres garantías de salud. Y porque de otro modo, si vos no involucrás al Estado en la solución del conflicto, vas a generar un mercado perverso, que es el mercado del aborto. Y eso no está bueno. Alberto, cuando vos decís, te pregunta por la reforma laboral, habitualmente vos decís, la economía no es que no crece porque hay leyes, de hecho nosotros crecimos con las leyes laborales actuales, con lo cual no hay que modificarlo. Sin embargo,
Uno muchas veces habla con gente que tiene pequeños negocios o pymes o nuevos emprendimientos que te dicen, mirá, yo no puedo tomar a alguien porque me hacen juicio. Vos lo habrás escuchado muchas veces eso. Uno conoce en la vida cotidiana gente que hace eso. ¿No crees que están planteando un tema que es un tema importante en términos de empleo y un tema importante y que alguna reforma hay que hacer ahí? Ese es otro plano. Digo, yo lo que siempre digo es que nadie me ha probado a mí que el problema es la ley laboral, lo que se llama la ley de contratos de trabajo. Porque la realidad es que nosotros en el 2003, como bien decís vos, teníamos un sistema legal mucho más feroz que este. No solamente teníamos estas leyes, sino que teníamos una que era peor, que era la doble indemnización en caso de despido. Y duró prácticamente todo nuestro mandato. ¿Y por qué, si esto era así, se crearon 4,5 millones de empleos privados? Porque crecía la economía. Porque crecía la economía. Porque está claro que con una... Mira, yo lo simplifico diciéndolo de este modo. Mira, pensá que vos ganás 100 pesos mensuales y vos destinás 10 pesos a pagarle a la señora que trabaja en tu casa. Y un día por una crisis X, en vez de cobrar 100, empiezas a cobrar 50. Y está claro, antes la señora te costaba un 10%. El planteo general, ¿no hay una zona importante de la economía que tiene... Pero termino con esto. Ahí, en verdad, lo que te están planteando hoy es que con esta economía me sale muy cara la señora. Es cierto, pero la solución no es que la señora gane menos, la solución es que vos vuelvas a ganar 100. Y entonces, si nosotros no ampliamos la torta de la economía, todo va a ser caro. Es cara la luz, el gas, el transporte, los trabajadores, pero todo se vuelve flexibilizando caro. Algunas áreas de la economía, las áreas más vulnerables, industrias más pequeñas, etcétera. Bueno, pero ese punto sí es un tema interesante. Pero no hace falta cambiar la ley laboral. Eso se resuelve por vía convencional. Como convenios. Como convenios colectivos. Yo, por ejemplo, ¿sabes cuál es el ejemplo típico? Los trabajadores de la industria alimenticia. O sea, no es lo mismo el trabajador de una empresa multinacional de alimentos que el que cosecha aceitunas. Bueno, pero Mercado Libre hizo un convenio en particular en uno de sus centros de distribución, Toyota. Con el sindicato de carga y descarga. En la medida que haya, por eso, pero eso no hace falta cambiar la ley laboral, y ahí tenés ejemplos. Por empresa, eso es cambiando. Pero eso lo autoriza el Ministerio de Trabajo. Hay una intervención que sí hace el Ministerio de Trabajo, autoriza o no autoriza. Yo lo que estoy hablando es que en las convenciones colectivas se pueden discutir estas cosas. Se pueden discutir. Se puede decir que la regla salarial se aplica en empresas de más de tantos empleados, para sacar, por ejemplo, al que produce aceitunas, que era un caso que a mí me quedó grabado de La Rioja. Yo creo que estas cosas no se resuelven cambiando la ley laboral, porque además muchos sistemas de privilegio que existían en sectores de trabajo se fueron resolviendo en todos estos años por vía convencional. Lo que pasó en Vaca Muerta con los trabajadores petroleros se resolvió por vía convencional. No hace falta cambiar la ley laboral. Pero ahí cuando te hablan, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio, depende de la predisposición. Porque siempre la convención, Ministerio... pero es que si hay convención entre las partes, el Ministerio de Trabajo no tiene por qué oponerse. Ahora, si los trabajadores y los empresarios están de acuerdo, no tenemos por qué oponernos. Oye, acabas de mencionar tarifas y el derrumbe de la bolsa hoy fue especialmente fuerte en las eléctricas, porque además Cristina Fernández de Kirchner en los últimos actos que hizo con Axel Kicillof planteó que hay que basta y mencionó desdolarizar. Yo también creo que hay que desdolarizar las tarifas. Yo también lo creo. Ganaron un sinfín de dinero. Un sinfín de dinero. Ellos lo saben. Y es parte de las cosas oscuras de este gobierno. ¿No se reunieron con Marcelo Midlin en un momento en la campaña? Yo hablé una vez con él. Eso. Pero el problema no es Marcelo Midlin, porque finalmente si el Estado le da la oportunidad, todo empresario lo va a aprovechar. El problema es que no se le dé la oportunidad. Este fue un sector de la economía que Macri entregó a los amigos más cercanos. Midlin. Caputo, Pagano en La Plata, y les garantizó una tarifa dolarizada para todos ellos. Mientras todo el resto de la economía funciona en pesos. Y cuando se vende en pesos los productos, no se venden en dólares. Y cuando vos cobras tu sueldo, cobras en pesos, no cobras en dólares. Alberto, cuando vos decís los intereses de las LELIQs y lo planteás como un problema, que evidentemente es un problema. Ahora, ¿la solución cuál es? Porque si vos bajás los intereses en un momento de presión hacia el dólar, vas a tener más alza del dólar. Mirá, yo he empezado a hablar con los bancos, porque en verdad, irónicamente, los bancos también son víctimas de esta situación. Porque le han sacado un porcentaje altísimo de sus encajes que podrían estar destinados a los préstamos para llevarlos a las LELIQs.
Y yo he empezado a hablar con muchos banqueros y con mucha gente del sistema financiero para que me ayuden a organizar una salida de este problema. Hoy ya no pudo renovar. Y claro, es que le va a costar renovar. Le costó mucho renovar la LELIQ hoy a Central. Y sí, pero ya no es un problema nuestro. La dinámica ha llevado a este punto. La dinámica estaba claro. ¿Crees que en un acuerdo con los bancos se puede bajar? Hay que buscar una solución hay que buscar una solución para que podamos salir de las LELIQ sin lastimar el patrimonio de los bancos. Hay que buscar una solución. Porque los bancos también han padecido por esto, porque un poco el Central los obligó indirectamente a participar de esto. Está claro que paga tasas siderales por esto, con lo cual los obligó y bueno, no pierden nada, ganan muchísimo. Pero la verdad, cuando yo planteaba el tema de los jubilados, lo que yo le quería marcar a la sociedad era cómo vos disponés el destino de los fondos públicos. Podés destinarlo a pagar esto o podés destinarlo a los jubilados, por ejemplo, a pagarle la salud a los jubilados, los medicamentos a los jubilados todo el año. Podés hacer las dos cosas. Cuando yo dije, nosotros hicimos el cálculo de que en verdad lo de los jubilados, bueno, ahora no sé porque con todos estos cambios eran alrededor de 15.000 millones de pesos anuales. Eran 10 puntos de LELIQ, 10 días de intereses de LELIQ. Yo lo que le quise marcar a la gente es, si dejo de pagar a los bancos 10 días de intereses de LELIQ, le puedo dar medicamentos a los jubilados gratis todo el año. Es incomprensible. Pero lo que quise marcarle a la sociedad es cómo se direccionan los fondos. Se enojó. ¿Qué hizo el gobierno? Reaccionó porque dice, no, tenemos que seguir pagándole a los bancos. Ah, bueno, yo claro, entre los bancos y los jubilados yo me quedo con los jubilados. Ahora, realmente. el tema de los jubilados, ¿no hay un poquito de demagogia ahí? No. Paso a explicar. No, te voy a explicar por qué. Un segundo. Dale. A ver, obviamente es un sector que es muy vulnerable, pero es un sector que en la Argentina tiene una cobertura altísima, en parte como legado del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, el 92%, las coberturas más altas de América Latina, el 40% del presupuesto se destina en la cobertura de jubilados, y vos tenés por otro lado un país en el que el fenómeno de la infantilización de la pobreza hace que casi un chico de cada dos, y seguramente después de esto... De menos de 14 años es pobre. 1 de cada 2 es pobre. Entonces, vos tenés el 40% de tu presupuesto destinado fundamentalmente a una cobertura que es amplia dentro de un salario que por supuesto que no alcanza, sobre todo si tenés en cuenta la cobertura, pero vos hoy tenés un Estado que es, dentro de sus posibilidades, más considerado con los ancianos que con los chicos. Entonces, si yo digo, le voy a subir a los jubilados, los chicos no votan, los menores de 14, los jubilados sí votan. No, pero es que no es así, porque no es que son los chicos o los jubilados, son los chicos y los jubilados. Son las dos cosas. Si vos escuchás mi discurso, vas a escucharme hablar de los medicamentos y me vas a escuchar hablar de ese chico que es pobre, que tiene menos de 14 años, y que 1 de cada 2 en Argentina es pobre. Me vas a escuchar de las dos cosas. Pero ¿para qué le voy a dar medicamento gratis a un jubilado rico? Como hicieron con la jubilación de ama de casa, que daba también a gente que tenía propiedades. El 33% de la jubilación mínima se destina hoy al pago de medicamentos. Yo te entiendo, vos mirás datos estadísticos. Si vos venite un día conmigo en campaña y escuchá lo que me dicen los jubilados. No digo que vas a escuchar, te vas a cansar de escuchar jubilados que te dicen o cómo o tengo los medicamentos. Está bien, pero ¿por qué le voy a dar a todos gratis y no solo a ese que me dice o cómo tengo los medicamentos? ¿Para qué voy a decir gratis para todo el mundo si se lo puedo dar al que lo necesita? Pero, y bueno, es que eso obviamente es que uno no compra medicamentos para copiar, compra medicamentos porque los necesita. No, bueno, pero hay gente que se los puede pagar. De esa porción de jubilados hay un... Estás hablando de un porcentaje ínfimo, María. La verdad estás hablando de nada. Y además, te aclaro también, hay un porcentaje muy alto que ya está cubierto. Gran parte de los medicamentos ya están cubiertos. Los medicamentos que tienen que ver con enfermedades terminales y demás, ellos ya están cubiertos en un 100%. ¿Qué no está cubierto? Por ejemplo, los medicamentos para la hipertensión. Ahora, que un abuelo no pueda tener gratis los medicamentos para la hipertensión. No estamos discutiendo eso. Porque además, vos decís que hay jubilados tan ricos. Hay jubilados que sí. No. Pues si vas a hacer una cobertura, no todos. No hay tantos. Por eso te digo, ese espacio de que vos hablás
es un espacio mínimo. En el 20, conjunto de 30% de los mucho jubilados, menos, muchísimo 10% de los jubilados. Muchísimo menos, por eso te Alberto, digo. Hoy en día, porque la verdad es que lo que ha ocurrido en todos estos años es que la pirámide se ha achatado. Sí, Cada sí, vez tenés el 80%, el 80% cobra la tiene la mínima. jubilación mínima. Sí. Entonces estamos discutiendo qué. Nada estamos discutiendo. bueno, hay jubilados que les fue bien en la vida, igual tienen una jubilación mínima, Claro. y tienen un patrimonio y pueden pagarse de ese patrimonio los medicamentos. Es Sí, decir, está bien, pero lo que hizo el gobierno es una cosa disparatada. Le pregunta si tiene un auto, y si tiene un auto modelo 90 tiene que pagar. Es un disparate eso. Si tiene casa, los jubilados tienen casa porque alguna vez la compraron, pero viven con 11.000 pesos, por favor. Ese no es un jubilado rico. Alberto, Es un delirio. La forma en que han tratado de discriminar quiénes son los que pueden pagar o no pueden pagar ha sido patética. Te preguntan si tenés un auto, te preguntan si tenés una casa. Sí, por ahí son casas que le van quedando. Claro, claro. Pero el fondo dice gasten menos en jubilados, no más. Bueno, es un problema del fondo. Yo he explicado 1000 veces al fondo. no vas a subir la edad jubilatoria, no vas a Eso cambiar no, el yo cálculo. lo digo, a todo eso no le digo que no, lo que digo es que todo eso merece un estudio. Y el estudio debe ser hecho a conciencia, no por imposición del fondo. Porque el fondo no está proponiendo un estudio. El fondo está pidiendo que no gastes en jubilados. Lo mismo hace con la ley de contratos de trabajo. No te pide que analices dónde están los excesos de los que vos hablás. Te pide que hagas una norma general que le quite derechos a todos. Y yo la verdad en eso estoy muy en contra. ¿Saben por qué? Porque nuestra sociedad, la Argentina, fue una sociedad que se diferenció en Latinoamérica precisamente por los derechos de la gente. Nosotros fuimos ricos como sociedad por los derechos que le dimos a la gente. Y no es verdad que para ser mejor sociedad hay que quitar derechos. Yo no comparto esa idea. Eso es retroceder como sociedad. No lo voy a hacer, no cuenten conmigo si es eso lo que buscan. No cuenten conmigo. Yo estoy orgulloso de la educación pública. Yo me crié en la educación pública. Yo estudié en la universidad pública, enseño en la universidad pública. No me pidan que yo deje de crear universidades. Porque cuando vos vas a Villa María y te encontrás allí que el 90% de los chicos que estudian están en zonas cercanas a Córdoba, que si no tuvieran esa universidad no podrían ir nunca a la universidad, y el 90% son primera generación de universitarios, te das cuenta lo importante que es esa universidad en un mundo que todos los días reclama inteligencia, conocimiento. Sí, Esas son con las sociedades crisis ricas. Sube la matrícula de las universidades del conurbano. Esas son las sociedades ricas. Las sociedades ricas son las sociedades que han apostado a la inteligencia, al conocimiento y al saber. Alberto, yo cuando veo una sociedad que todos los días maltrata a sus científicos, ¿cómo puedo estar tranquilo con eso? Esa es una sociedad que renuncia al futuro. ayer cuando festejabas, Sí. y voy a una pregunta personal que te la hago porque es pública, porque la imagen fue pública. Además de estar tu hijo en un momento realmente muy tierno, el abrazo entre ustedes, había una mujer que parecía muy enamorada de vos. Y preguntale a ella, yo no sé si está tan Bueno, te enamorada. acariciaba, estaba al lado tuyo. Sí, bueno, me quiere mucho. Me quiere mucho. Vos estás enamorado en este momento. Y sí, si no, no estaría con ella. ¿Y no temés que la presidencia de la Nación debilite eso? La verdad es que en las parejas no se puede aceptar la pareja con beneficio de inventario. Yo vengo con este combo. Pero yo la veo acompañándome, la veo. Estamos bien, qué sé yo, estamos bien. ¿Te enamoraste muchas veces en la vida? Hay una canción de Lito Nevia que dice, muchos dicen que una pena de amor con el tiempo se olvida. Es posible, pero sucede que yo me enamoro seguido. O sea, te enamoras seguido. Somos enamoradizos. Todos los arianos somos enamoradizos. Y es distinto a la edad Ahora que ya vos- no sé si estoy en intrusos o en... No, bueno, Yo estoy sorprendida. no, me interesa, a mí me interesa. Dale, sigamos. No, te decía, ¿es distinto a distinta edad el amor? No, yo creo Última que no. pregunta que hago. No, No, podés hacer todas las que quieras. No, yo creo que no. Yo creo que el amor es siempre igual. Y la verdad uno se entrega a lo que uno quiere y a quien lo quiere. Y eso pasa en todas las edades. Y también Whitman dice que quien camina un solo metro sin amor, camina abortajado hacia su propio funeral, dice. Es imposible vivir sin amor. Yo lo valoro mucho, lo disfruto mucho. A ver, volvamos a la política. No, lo que te quería, por mi parte, para ir cerrando,
volver a pensar en la Argentina de hoy, Sí. es decir, de este momento, es decir, con el dólar devaluándose un 30%, digamos, el peso devaluándose un 30%, con la sensación de que puede haber momentos de más turbulencia, etcétera. Derrumbe histórico de las acciones. Derrumbe las argentinas. acciones, etcétera, riesgo país, todo esto que estamos viendo preocupados. Y a mí no me dejó totalmente conforme tu respuesta, porque tu respuesta es ¿qué querés con este tipo? Básicamente lo que uno podría atrever. Y uno Pero espera... hay una cosa que no analizamos. Pero espera, déjame Sí, terminar el perdón, argumento. perdón. Uno espera de alguien que está muy probablemente asumiendo la presidencia, pensando que diga ¿qué puedo ayudar? ¿Qué podría hacer yo para ayudar? En lugar de que no me pregunte qué puedo hacer, porque no puedo hacer nada. No, es que yo podría ayudar si me dejan la conducción del Estado. Pero si vos, ¿qué podés hacer conduciendo el Estado? Te llama Macri, te dice, vení, ayúdame. ¿Qué podés hacer? Podés contarle lo que pensás, podés decirle, le podés dar tu opinión. ¿Qué pensarías vos? ¿Cómo haces para encarrilar esto? Hay que cambiar la política económica. ¿Y Hay que hacia cambiar dónde? a los ¿Cómo? actores. Nosotros no podemos seguir degradando el consumo interno. No podemos. No podemos seguir pagando tasas del 70%. La economía se está muriendo todos los meses. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Todos los meses leemos que la actividad económica y la actividad industrial cae a un ritmo del 6% mensual y no reaccionamos. Vemos que el consumo en los supermercados cae a un ritmo del 10% mensual y no reaccionamos. ¿Qué economía puede No, bueno, funcionar así? uno puede agarrar y decir, en el corto plazo, que es lo que estamos hablando en este momento, pues después viene tu plan económico y dice, bueno, no sé, juntemos los formadores de precios y hagamos un acuerdo que no se traslada. Pero entonces, alguna Espléndido. idea. Pero bueno, o- pensemos en esa salida. ¿Lo puedo hacer yo o lo tiene que hacer el gobierno? ¿Quién soy yo para hacerlo? El gobierno lo tiene que hacer. Ahora, si el gobierno lo hace, te garantizo, lo voy a aplaudir. Porque si hacen algo por parar este disloque económico, lo voy a aplaudir. ¿Algún control de movimiento de capitales? ¿Estaría Mirá, dispuesto a apoyar? yo lo que pasa es que tendríamos que ver en qué consiste eso. Es difícil plantearlo así. Hemos visto el cepo, no ha funcionado, hemos visto el endeudamiento, no ha funcionado. Yo la última vez que estuve acá les hablé de aquella norma que dictamos en épocas de la Baña, que fue una norma que trajimos de Chile, que hacía que evitaba la presencia de los capitales golondrinas, te obligaba a que de cada $100 que traías, 30 tenían que ir a los bancos, tenían que quedarse un año, con los otros 70 podías jugar, eso te permitía a vos tener un control de esa inversión y de algún modo saber cuándo se iban y cómo mientras tanto evolucionaba todo. ¿Quién derogó eso? Duhovne. Duhovne lo derogó. Y estamos como estamos. Ahora, si ponen esa norma tratando de buscar un control, bienvenido sea. Última pregunta de mi parte, ¿qué va a pasar el 27 de octubre? Vamos a ganar. ¿Por más diferencia? ¿Esto se revierte? Y ¿Macri yo no lo tiene sé. chance? Yo lo que prometo es tratar de convencer a todos los argentinos, porque a mí me quedó dando vueltas la preocupación de Ernesto. Yo voy a tratar de convencer a todos. ¿A más? De que, sí, claro, de que podemos hacer un país donde todos estemos incluidos y donde todos nos respetemos y donde podamos vivir mejor y donde dejemos de maltratarnos los argentinos. Y además, un país donde crezcamos, que es también de lo que nos hemos olvidado. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en todo el mensaje de ustedes es, mirá, no se puede hacer mucho, ¿cómo hacemos? Y te enojas porque digo, ¿qué querés que haga si yo no soy el gobierno? Pero entre otras cosas, el gobierno ha perdido el crédito de la sociedad. Lo escuchás al presidente y no le crees al presidente. Y lo escuchás a Duhovne y no le crees a Duhovne. Pero son 4 meses. Pero no es un problema que tiene que resolver el presidente. Ahora, si el presidente me quiere escuchar, yo voy y le voy a contar todo lo que pienso. Y si quiere hacer algo de lo que pienso, voy a celebrarlo. Porque yo lo último que quiero es que padezcan los argentinos. Pero no soy yo el que tiene los resortes para resolver eso. No es que esquivo la respuesta. Soy absolutamente realista. ¿Qué puedo resolver yo? Yo llamo a los formadores de precios. ¿Qué se van a comprometer conmigo? No, pero llamo al Fondo Monetario, llamo a los... Pero si yo hablo con el Fondo ¿Y Monetario. qué dicen? Y el Fondo Monetario te lo ha contado en un informe de un mes atrás. Hoy no hablaron. Pero hace un mes atrás Hoy dijeron, ¿Pero hoy hablaron no? no lo sé, pero hace un mes atrás dijeron que yo, entre el conjunto de candidatos opositores, habíamos garantizado la estabilidad económica. Por eso digo, ¿qué querés que haga yo? Yo no soy el presidente, yo soy un candidato a presidente. El presidente se llama Mauricio Macri. Y el que tiene que resolver estos problemas es Mauricio Macri. Si Mauricio Macri piensa que lo puedo ayudar, que me diga.
Pero Mauricio Macri dice que soy la causa de sus problemas. No lo digo yo, lo dice él. Dice que el problema que tiene es que el mundo dice, uy, ahora van a venir los kirchneristas. ¿Y qué cree que haga si él dice eso? Él, en vez de decir, quédese tranquilos que en Argentina no está en riesgo la economía, porque los que vienen es gente sensata, han pagado todas las deudas que siempre nosotros dejamos colgadas. Si él dijera eso, no estarían preocupándose los mercados. ¿Pero qué le dice a los mercados? Que somos una banda de locos. ¿Es culpa nuestra o es de él? Es él. El único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri. Yo lamento decirlo de este modo, pero hay un momento donde me doy cuenta que no lo perciben, que no se dan cuenta. Es él, es un ministro de Economía teniendo sus bienes en el exterior, demostrándole al mundo que no confía en su propia gestión. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Alberto Fernández, prácticamente presidente o el gran favorito para ser el próximo Sí, presidente. es difícil de la porque Nación. por supuesto que hay que respetar las urnas y falta una elección y falta una ronda, lo que pasa que la contundencia del resultado y las matemáticas Sí, habilita a pensar en eso. habilita a pensar, y por eso estamos atravesando los momentos que están pasando, ¿no? Por las expectativas que esto ha planteado. Muy bien, nos vemos mañana. 10 Nos de vemos la mañana, noche, hasta las 10 de la noche. Con algún invitado más o menos de un nivel respetable, esperemos. Muchas gracias, gracias. Gracias, Gracias, muy amable.